Muy buenas noches. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Bienvenidos a todos. Muchas gracias para las personas que ya se están conectando. Vamos a dar inicio ya a la presentación. Hoy tenemos un tema preparado que es ¿cuál es la mejor edad para poder invertir en la compra de una casa, un apartamento o una propiedad en general? Así que hago un par de ajustes aquí nada más, solo para verificar que estemos bien. Y vamos a comenzar. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Edwin Amaya. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por acompañarme. Y pues espero compartir como todos los miércoles un material de mucho interés y de mucho valor para cada uno de ustedes, para todas esas personas que eventualmente están pensando en adquirir una propiedad. Pues hoy voy a compartirles algunas ideas y algunos, podríamos decir, un análisis derivado de mi experiencia de muchos años en el mercado inmobiliario y de lo que las personas hacen, de la forma como analizan, como consideran la posibilidad de la compra de una propiedad. Hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta, siempre lo menciono de esa manera, hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de comprar. Así que, pues de eso precisamente vamos a estar hablando en este momento. Así que voy a mover acá. Permítanme, por favor. Muy bien. Lo primero que quiero mencionarles es que, pues esta presentación es gracias a varios patrocinadores. Uno de ellos es Inverse. Inverse es la empresa de asesoría contable que es nuestra recomendación de esta noche y pues de verdad que es una opción excelente para que nosotros podamos llevar en orden todos nuestros números, todas nuestras cuentas, que es algo súper importante para la salud y el bienestar de una empresa, ¿verdad? Así que pueden ir a la página en Facebook de Inverse o pueden ir a inverse.com y ahí van a encontrar ustedes toda la información relacionada con ellos. Así que esta es nuestra recomendación. Así que, pues bueno, vamos de lleno al tema. Muy bien, para empezar, quisiera compartirles una frase, porque en realidad cuando hablamos de la edad, cuando estamos hablando de la edad, en realidad estamos pensando en qué momento es el indicado, cuál es el momento oportuno para hacer la inversión de una casa. Conozco, porque lo he visto, a muchos jóvenes que llegan a muy jóvenes, digamos desde los 19, 20 años, he visto jóvenes que llegan a cotizar su casa y algunos de ellos pues toman la decisión de hacer la compra. Otras personas pues esperan un poco más de tiempo, esperan tener un poco más de estabilidad económica, un poco más de estabilidad laboral, entre otras cosas, y pues prefieren esperar un poco más de tiempo. La realidad es que si bien es un sueño para todas las personas tener una casa, dejar de alquilar y poder tener algo propio, la realidad es que el fenómeno es que la mayoría de personas esperan años y algunas veces pasa demasiado tiempo hasta que llegan a tener 40, 50, 60 años. He atendido personas que a los 60 años están cotizando la compra de una casa. Tal vez la buena noticia es que muchas veces se logra y pueden llevar a cabo su sueño y quizás aunque pareciera que es una edad a la que ya es, digamos, un poco más complicado por ciertos factores, siempre se puede lograr. Una frase de Mario Benedetti que dice, 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Cuando hablamos de la edad, pues nos referimos a que el tiempo se va muy rápido, demasiado rápido. Entonces, por un lado están los que muy jóvenes quieren comenzar su aventura de hacer una inversión, ¿sí? Y por otro lado tenemos los que eventualmente un poco tarde quieren hacer la inversión. Así que, ¿cuál es la mejor edad? Vamos a analizar varios factores para que finalmente cada uno de ustedes pueda concluir y determinar cuál es la edad que es más oportuna, que quizás le es más conveniente para hacer la inversión de su casa. Así que, pues bueno, quizás lo primero que debemos tomar en consideración para poder hablar de tiempos, de edades,
es que la mayoría de personas pues compran una casa financiada. Desde luego que todos quisiéramos comprar al contado, eso sería magnífico, pero la realidad es que el porcentaje de personas que compran una casa al contado es bastante bajo. La gran mayoría compran una casa financiada, pues definitivamente por las facilidades que esto representa en cuanto al pago de una cuota mensual, en cuanto al el enganche que pueden dar fraccionado, pueden ir pagando su casa a lo largo de ciertos años y finalmente hacerse de un patrimonio que de contado muchas veces no todo el mundo puede hacerlo. Entonces, finalmente, lo que deberíamos preguntarnos primero es qué tipo de financiamiento necesito considerar para la compra de una casa. Y déjame contarte, por ejemplo, en Guatemala, los sistemas bancarios, el FHA, que es una de las herramientas que tienen los compradores para poder adquirir con mayor facilidad una vivienda, en realidad tienen a la mano financiamientos con plazos que van de 10, 20 años, 25 años en Guatemala. De un poco de tiempo para acá, los bancos hoy en día acá en Guatemala permiten financiamientos de hasta 30 años. 30 años, imagínate que es un plazo bastante largo. Es decir, uno debería pensar muy bien antes de pues, comprometerse a una compra que sea para 30 años. O sea, es un plazo bastante largo. Ahora, esto tiene una razón de ser y la razón principal es que cuanto más largo es el plazo, entonces el comprador puede acceder a cuotas más accesibles. Entonces ahí es donde está el secreto y el juego de por qué elegir un crédito bancario o de una financiera que pueda ser a más largo plazo. Por ejemplo, en México, imagínense ustedes, solo para tener la referencia, en México hay un sistema que se llama Infonavit y los plazos en México pueden llegar hasta 35 años. Entonces, si hacemos la relación, por ejemplo, en Guatemala, normalmente el plazo máximo que se está manejando está alrededor de los 25 años. Quiere decir que una persona puede comprar para un plazo de 25 años a partir de los 50 años. ¿Por qué? Porque el límite, digamos, el tope de edad para poder estar involucrado en una compra financiada está al tope de los 75 años. ¿Sí? Como menciono, los bancos hoy en día están dando plazos un poco más largos, pero en primer lugar, obviamente hay que analizar los requisitos y hay que analizar el compromiso. Sin embargo, así es como funciona el sistema bancario en Guatemala. Como les decía hace un instante, parte del secreto y la razón de ser de estos plazos tiene que ver con las cuotas. ¿Por qué? Porque un plazo más largo te permite acceder a cuotas más bajas. De hecho, cuando me toca muchas veces hablar con mis clientes, muchas personas vienen y cotizan una casa. Normalmente nosotros como asesores de ventas cotizamos los plazos máximos, que son 25 años. Ese es más o menos el rango normal para cotizar una casa, 25 años. Muchas personas suelen preguntar, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo mi casa a 20 años o a 10 años? Y la respuesta es, por supuesto que es totalmente factible. No hay ningún problema con tomar su casa a 10 años o menos plazo. Ahora, no es que haya un problema, pero lo que tenemos que poner en la balanza y medir a la hora de tomar una decisión como esa es que cuando el plazo de financiamiento se reduce, la cuota se eleva. Entonces, uno de los factores a tomar en consideración es que no debes permitir que la cuota se eleve tanto de tal manera que quede ajustado. Como yo les digo, no te ahorques con una cuota al momento de comprar una casa, porque si eliges una cuota muy alta pensando, y no es que la forma de pensar esté mal, simplemente es que no conocemos cómo funciona el sistema completo. Muchas personas dicen, yo quiero comprar mi casa en 10 años, porque lo que quiero es tener una cuota que aunque sea más alta, yo la pueda pagar y salir en menos tiempo. Quizás la parte que debes saber es que aunque tomes una cuota de 20 o 25 años, de todas maneras los sistemas bancarios te permiten salir en menos tiempo. Sí es factible. Los sistemas permiten que se puedan hacer abonos a capital para que eso te vaya reduciendo tiempo. Entonces, aunque tengas un plazo establecido en el financiamiento, por decir, de 25 años, la realidad es que puede salir en 8 años, por ejemplo. Puede salir en 5 años. De hecho, hay personas que lo hacen porque tienen la capacidad de ir abonando al capital. Entonces,
juntan un poco de dinero de su bono 14, de su aguinaldo, eventualmente de alguien que les ayuda, y cada año van y llevan una cantidad de capital al banco para ir reduciendo el monto de la deuda. Y de esa manera, más o menos, el promedio de tiempo en el que una persona puede salir de una propiedad está alrededor de los 12, 13, 14 años aproximadamente, o menos. Eso ya depende de cada persona. Pero la recomendación, si estás tomando nota, la recomendación es que no elijas un plazo tan corto que te ahorque, porque eso sí puede ser un problema. Si tienes una cuota muy alta y estás demasiado ajustado, en el momento en que tengas una complicación, digamos una emergencia médica, una situación con tu automóvil, cualquier situación que pudiera ocurrir, entonces ahí sí se convierte en un problema porque vas a estar demasiado ajustado. Y entonces si tienes que gastar en algo extra que no tenías contemplado, desajustas la cuota de la casa, comienzas a atrasarte, a caer en moras, y eso sí pone en riesgo tu crédito y eventualmente pues la propiedad que estás pagando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La recomendación entonces para quienes están pensando en comprar casa es elijan cuotas más bajas que por supuesto estén relacionadas con plazos más largos, pero asegúrate de preguntarle a tu asesor de ventas si tu banco con el que vas a sacar el crédito te permite hacer abonos a capital y cómo funcionan los abonos a capital con ese banco. Hay bancos que no penalizan los pagos anticipados o los abonos a capital y hay algunos bancos que sí pueden hacer alguna penalización. Entonces, lo importante aquí es preguntar y tratar de elegir eventualmente un banco que pues no te penalice o que sea más flexible, digamos, en cuanto a los abonos a capital para que finalmente puedas salir en menos años. Entonces, eso digamos que es la consideración respecto al tipo de financiamiento. Así que veamos tres factores que tienes que considerar para poder determinar cuál es la mejor edad para poder invertir. Muy bien, lo primero es importante tener un trabajo estable. Una de las cosas que evaluamos las inmobiliarias, los desarrolladores de proyectos, eventualmente los bancos y el FHA al momento de conceder un crédito es la estabilidad laboral de la persona. Por eso es que a veces cuando son jóvenes, digamos muy jóvenes, 19, 20, 21 años, lo que puede ocurrir es que no tienen una estabilidad laboral. Quizás acaban de empezar hace poco tiempo a construir una carrera laboral. Algunas veces llegan jóvenes que tienen meses de estar laborando con intenciones de hacer una compra y no se les puede conceder un crédito porque lo mínimo que el sistema requiere para poder concederte un crédito hipotecario es 1 año de estabilidad laboral. Entonces, en ese sentido, a veces, digamos, comprar a una edad muy joven puede no ser lo mejor por varias cosas. Uno, porque quizás un muchacho o una señorita muy jóvenes de pronto no tienen la estabilidad laboral, o bien puede ser que no tengan la conciencia de lo que representa el compromiso de un crédito de largo plazo. O sea, aquí hablamos un poco del tema de madurez, es decir, las personas sueñan con una casa y eso es magnífico. Todo el mundo desea en algún momento de su vida dar el paso de tener una casa, una propiedad, un apartamento, y eso es magnífico porque ese es el objetivo, pero hay que hacerlo de la manera inteligente. ¿Por qué? Para que no pues te encuentres con complicaciones, con situaciones que eventualmente te puedan afectar. Voy a detenerme un segundo acá. Si tienen comentarios que me puedan poner ahí, pues sería magnífico. Si pueden compartir esta presentación, también sería magnífico. Si conoces a alguien que le pueda interesar este tema, por favor, compártelo para que otras personas puedan verlo. Y vamos a continuar entonces. Esa podría ser una desventaja leve. Digo leve porque hay jóvenes que pues a sus 20 años pueden tener muchísima madurez y eso pues les permite no solamente tener conciencia y claridad de lo que implica el compromiso de un crédito bancario, sino que también van a tener, por supuesto, digamos, sus finanzas en orden y van a poder llevar de una manera ordenada, valga la redundancia, sus pagos y poder completar su hipoteca en un plazo razonable, ¿sí? Entonces, digamos,
Regularmente entre los 20 y 25 años, ese puede ser un poquito el inconveniente, ¿verdad? Los jóvenes pues eventualmente necesitan una asesoría. Debemos considerar que las motivaciones también son distintas. Normalmente un joven que compra cuando es soltero, pues quizás lo que está pensando es independizarse de sus padres. Eso quiere decir que probablemente va a pensar en un apartamento, no necesita una casa muy grande, eventualmente va a pensar en algo que esté un poco más accesible, ¿sí? Mientras que, digamos, entre los 20 y los 30 años, muchas veces son jóvenes que ya tienen familia, algunos con un bebé o con un hijo pequeño o 2 niños pequeños. Entonces ya la mentalidad es diferente, porque entre los 20 y los 30, probablemente ya conformando un hogar, pues ya las motivaciones son distintas, las necesidades son distintas. Y entonces ahí es donde se debe conjugar un poco en qué etapa de la vida estás, cuáles son tus motivaciones, cuál es tu estabilidad laboral, ¿sí? Y qué es lo que pretendes, digamos, en el mediano y largo plazo. Cuando vamos un poco más allá, si pensamos, por ejemplo, en personas entre los 40 y los 50 o incluso un poco más, las motivaciones también son diferentes. Una persona que compra sobre los 40 años probablemente ya tiene una familia con hijos adolescentes. Ya no puede tener una casa tan pequeña, sino que probablemente sus hijos necesiten un dormitorio para cada uno. Es una motivación muy distinta. Cuando los niños son pequeñitos, puedes tener un dormitorio y tener una litera y tus 2 niños están ahí, o a veces hasta 3. Pero cuando ya los hijos son más grandes, en la edad de la adolescencia, pues ellos mismos demandan pues tener su propio espacio. Entonces ahí es donde está un poco el juego de cuál es la motivación y qué es lo que estás buscando al momento de analizar tu compra. Vamos con el segundo factor. Voy a ponerlo por acá. Muy bien. El segundo factor es la estabilidad económica. El primero era la estabilidad laboral, es decir, contar con un trabajo estable. Normalmente los jóvenes, muy jovencitos, pues están en ese proceso de ir construyendo esa estabilidad laboral. Están haciendo una carrera, eventualmente ya tienen un salario, están aspirando a un mejor puesto, eventualmente a cambiarse de empresa para poder escalar un poco en cuanto a posiciones y en cuanto a ingresos. Pero también es sumamente importante la estabilidad económica. Y es que estabilidad económica habla de otro tema que tiene que ver con un orden en tus finanzas. Y esto es sumamente importante porque al momento que estás aspirando a una compra inmobiliaria, el banco y el FHA y todas las entidades involucradas sí ven con mucho detenimiento la parte de la estabilidad económica. Eso significa no solamente que tengas ingresos estables, sino que tu nivel de endeudamiento sea moderado en relación a tus ingresos. Lo he mencionado en otros videos anteriores, pero para que tengas una referencia, normalmente los sistemas bancarios tienen como límite para poder autorizar un crédito que el nivel de endeudamiento del solicitante o los solicitantes, porque podrían ser varios, y en un momentito voy a hablar de eso, no supere el 30%. Es decir, te autorizan un endeudamiento máximo de un 30%, no más que eso. Que de hecho eso es un mecanismo de protección del sistema bancario para evitar que las personas se sobreendeuden y entonces evitar y protegerles también de que su compra de su propiedad no se convierta posteriormente en un problema que les enrede, digamos, en los pagos y que ponga en riesgo la compra de su patrimonio. O sea, el banco lo que quiere es brindarte un financiamiento. El constructor o el desarrollador del proyecto eventualmente lo que busca es venderte una casa. Hay personas que piensan, bueno, pero si me quitan la casa, ahí el banco tiene la casa. Y en realidad no es eso. El negocio del banco no es la casa. El negocio del banco es el financiamiento. Entonces, por eso es que al banco le interesa mucho protegerte de que no caigas en un sobreendeudamiento, porque eso pondría en riesgo la inversión y por tanto el financiamiento y por tanto todo el negocio dentro del sistema. De ahí que sí es sumamente importante y por esa razón es que cuando estás aplicando a la compra de una casa vas a notar que te van a solicitar documentación financiera, por ejemplo, tarjetas de crédito, préstamos recientes o préstamos que hayas tenido en el pasado. Van a evaluar tu comportamiento de pago,
van a evaluar la relación entre la cuota que quieres pagar y el ingreso que tienes actualmente para tratar de mantener esa relación dentro de ese 30% de endeudamiento. Esto debes comprender, es un mecanismo de protección para ti como comprador. Hay personas que dicen, bueno, a mí no me importa si me voy a superendeudar con la compra de mi casa, yo lo que quiero es tener mi casa. Eso no funciona y no te lo van a autorizar porque, como te digo, los sistemas están diseñados para proteger al comprador, porque en el momento que protegen al comprador, protegen todo el sistema. El ideal es que tú tengas una casa o un apartamento y que el banco pues tenga un negocio de financiamiento. Ese es el ideal. Entonces, por esa razón es que sí es importante cuidar tu estabilidad económica. Debes cuidar tu manejo de deudas, debes cuidar tu nivel de endeudamiento, debes cuidar mucho tu comportamiento de pago, porque a la hora de hacer el expediente para el análisis de crédito, te van a solicitar todos los documentos que te ayuden a comprobar precisamente esa estabilidad económica. Agregado a esto, debemos mencionar que la persona debe contar con un enganche. Ese quizás es otro elemento que debe considerar, que muchas veces cuando son jovencitos de entre los 20 años, a veces no han tenido suficiente tiempo para ahorrar para un enganche. Obviamente, salvo que un familiar pues les pudiera ayudar, ahí sí podrían tener un enganche, pero la mayoría de personas, que es lo más usual, pues suelen trabajar varios años para reunir un enganche, ¿sí? Normalmente, si trabajamos con un sistema como el FHA, los enganches están alrededor del 5%, ¿sí? Para que tengas una idea, si estamos hablando de una propiedad que quieres adquirir de 600,000 quetzales, quiere decir que tu enganche va a ser más o menos unos 30,000 quetzales. Eso sí es con el 5% del FHA. Si no es con el FHA, sino que estás pensando en comprar una casa de reventa, un bien inmueble que alguien vende y de todos modos quieres aplicar a un crédito bancario, en ese caso la fórmula funciona distinto. Y entonces en ese caso te van a pedir mínimo, más o menos un 20%. Quiere decir que si estás aspirando a una casa de 600,000 quetzales, debes tener más o menos 120,000 quetzales en la mano, más los gastos. Normalmente los gastos tienen que ver con la escritura, los impuestos y otros gastos como el análisis y el avalúo que hay por ahí. Entonces, es para que tengas una idea de lo importante que es contar con una estabilidad económica, con un ahorro, ¿sí? Si estás pensando en comprar una casa de reventa que está a muy buen precio, es una magnífica forma de comprar un patrimonio y de hacer una excelente inversión. Pero el requisito es que debes tener en mano más o menos el 20% listo, más gastos, para poder realizar esa inversión. Si es a través de un proyecto, digamos, respaldado por FHA, es más accesible porque esa precisamente es la función del FHA. En ese caso, vas a necesitar aproximadamente un 5% de enganche. Entonces, aquí es donde vemos cómo juegan los diferentes elementos, las diferentes motivaciones, las diferentes etapas de la vida. Entre los 30 y los 40, las personas tuvieron años para poder hacerse de un buen ahorro, para poder tener un enganche, para tener una estabilidad económica, eventualmente para tener un grado de madurez personal que les permita proyectar la compra de su casa con mayor claridad, sabiendo claramente el compromiso que eso representa y cómo es que van a hacer su compra. Por supuesto, también desarrollando, y por eso es que este tipo de videos, como el que yo te estoy presentando, pues tienen como objetivo eso, responder a esas preguntas normales que las personas tienen al momento de invertir, tratar de brindarte elementos que te permitan tomar decisiones, responder a preguntas que desarrollen tu inteligencia financiera, porque en esa medida va a ser más fácil y mejor y más seguro tu compra. Muy bien, voy a pasar al punto 3, pero antes de eso voy a revisar. Si tienen preguntas, por favor, colóquenlas ahora mismo ahí en el chat de Facebook, lo que necesiten preguntar, y al final pues vamos a dedicar unos minutos para poder leer sus preguntas y poder responderlas. Así que si pueden dejar ahí sus comentarios, pues los vamos a estar leyendo en un momento. Punto número 3. Bueno, el punto número 3 tiene que ver con la etapa, digamos, de la edad madura, ¿sí?
arriba de los 50, 60 años, muchas personas en ese rango de edad también están sumamente interesados en comprar una propiedad. Y es que, pues una de las cosas maravillosas que debemos decir es que, pues si bien es cierto que es un sueño, tener algo propio es un sueño, requiere un gran, enorme sacrificio y requiere una inversión, pues muchas personas, a pesar de los años, muchas veces vuelven con la intención de comprar. Las motivaciones probablemente sean distintas. Tal vez están pensando en dejarle algo a sus hijos, probablemente están pensando incluso en sus nietos. No sé, puede haber distintas motivaciones o simplemente cumplir el sueño que quizás a lo largo de años no habían logrado cumplir. Muchas personas pasan años intentando comprar, queriendo hacer su inversión y por distintas razones no lo logran hacer. Entonces, normalmente la etapa, digamos, el periodo laboral de cualquier persona llega a alrededor de los 60, 65 años. Después de eso, pues una gran cantidad de personas se jubilan y entonces ya cuentan con este recurso, digamos, de la jubilación, con el cual también se puede aplicar a una compra. Es decir, los sistemas bancarios normalmente sí te aceptan tu jubilación como una forma de ingresos, ¿sí? Entonces, a una edad ya madura, muchas personas no solamente tienen la jubilación, sino que algunos de ellos han tenido la posibilidad de construir un negocio propio. Entonces, eso hace que tu ingreso y tu estabilidad laboral sea aún más fuerte y eso pues hace que las puertas se abran a un crédito bancario. Ahora, ¿cuál sería la desventaja si pensamos en una persona de 55, 60 años, solo para poner una referencia? Pues bueno, una de las desventajas principales es que obviamente los plazos se acortan. Una persona de 60 años solamente va a poder aspirar a un crédito de 15 años máximo, por lo que mencioné al inicio. Los plazos llegan hasta un límite de edad de 75 años para las personas que quieren aplicar. Entonces, esa es probablemente la principal desventaja que hay de querer comprar a una edad ya mayores, porque los plazos se reducen. Así que esas son las cosas que tenemos que tomar en consideración. Ahora, un elemento final, y lo voy a colocar acá. Déjame escribirlo acá, solo para poder mostrarlo en pantalla. Ahí está. Otra de las formas que hay para poder comprar una propiedad es aplicando en núcleo familiar. Esto es una de las cosas maravillosas que tiene nuestro sistema inmobiliario, nuestro sistema bancario, que cada día más bancos están abriéndose a poder admitir múltiples solicitantes del mismo núcleo familiar para poder sumar ingresos y entonces poder adquirir una propiedad más fácilmente. Ahora, aquí hay que tomar en consideración algo muy importante, y es que al momento de aplicar varios solicitantes, también es sumamente importante considerar la edad de cada uno de ellos. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Hace poco vendí una casa y recuerdo que tuve la oportunidad de atender a la familia. La familia eran papá, mamá, dos señores mayores arriba de 50 años, el hijo, un joven más o menos de unos 23 años, los tres con estabilidad laboral. Es decir, la señora tenía un trabajo de muchos años con un buen salario, digamos, estable. El señor tenía un trabajo también arriba de 5 años, también con ingresos arriba de 5,000 quetzales. Y el joven tenía poco tiempo de estar trabajando en una empresa con un salario aproximadamente de unos 3,000 quetzales. Inicialmente, cuando yo les coticé la casa, ellos me dijeron, bueno, los que vamos a entrar como solicitantes son papá y mamá. Ambos sumaban entre los dos más o menos unos 9,000 quetzales de ingresos. La cuota de la casa que querían comprar estaba alrededor de los 2,600 quetzales. Quiere decir que el ingreso que ellos tenían era suficiente para esa cuota porque estaba por debajo del 30%. Era perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando ya recibimos los documentos, cuando yo les pedí pues sus comprobantes de ingresos y sus comprobantes, digamos, de endeudamiento, que eran tarjetas de créditos, resultó que en efecto la señora sí tenía varios créditos, si no mal recuerdo eran como 3 créditos dentro de su planilla, dentro de descuentos de planilla.
Entonces resultó que la señora, si bien tenía un salario bastante bueno, al momento de descontar las cuotas de los créditos, le quedaba un salario real, que es lo que queda después de quitar el endeudamiento, le quedaba un salario más o menos de 2,000 quetzales, o creo que un poquito menos. Entonces, 2,000. Y el señor tenía una deuda, era poco, pero también reducía su capacidad de pago. Y entonces, si sumábamos a los dos, les quedaban más o menos 6,000 quetzales. Es decir, al momento de sacar lo que se considera el ingreso neto de los dos solicitantes, ya no aplicaban para la compra de la casa, ¿sí? Entonces, en ese momento, lo que hicimos fue hablar con el hijo y pedirle que él entrara como un tercer solicitante. Ahora, él era el más joven de todos, porque él tendría unos 23 años. Entonces, ¿cómo conjugamos aquí todo el tema de las edades? Y te voy a revelar la fórmula. Esta es una fórmula que cualquier asesor que te esté atendiendo al momento de cotizar una casa te la debería decir con total claridad. Esto no es un secreto, esto al contrario, es algo que ustedes como compradores deben conocer porque es parte de lo que es el sistema. Así funciona y es importante conocerlo y saberlo. Normalmente cuando hay más de un solicitante, pueden ser 2, 3, 4 o hasta podrían ser más, pero digamos, normalmente hay 2 o 3 solicitantes. Normalmente lo que se hace es que se toma como edad para la referencia del crédito la edad de la persona que aporta más ingresos. Entonces, en el ejemplo que les estaba ilustrando, la señora tenía un ingreso neto más o menos de 2,000 quetzales, a pesar de que su salario era mucho más alto. Su ingreso real neto estaba más o menos a los 2,000 quetzales. El señor, el papá, tenía un ingreso aproximadamente de unos 4,000 quetzales. Y el hijo tenía un ingreso más o menos de unos 3,000 quetzales. Si sumamos, teníamos 4, 6, 9,000 quetzales. Con 9,000 quetzales calificaban perfectamente. El plazo para el crédito, ¿qué plazo se tomó? Se tomó el plazo del papá, que era quien en este caso era el que aportaba mayor cantidad de ingresos dentro de este núcleo familiar. No se tomó la edad del hijo, a pesar de que el hijo con 23 años podría haber aplicado un crédito de 25 años fácilmente, pero el papá no. Entonces, al tomar esa edad como referencia, entonces resultó que ya no se les autorizaba 25 años. Al final aplicaron con un ingreso, con un plazo de, si no mal recuerdo, 23 años o 22 años, algo así. Pero aún así, haciendo el cálculo a 22 años, que la cuota se eleva un poquito más, aún así, el rango, digamos, de calificación quedaba perfectamente y los señores entonces pudieron aplicar a su casa. En el video de la semana pasada podrás recordar que mencioné temas de endeudamiento. ¿Es malo tener endeudamiento? No es malo tener endeudamiento. ¿Es malo haber tenido créditos en el pasado? No es malo. Lo que sí es importante es tener tu documentación en orden y tener tus pagos al día, porque eso te refleja un buen comportamiento de pago y es muy positivo para la aplicación de un crédito. Entonces, al final, ellos tenían sus ingresos y tenían sus deudas, lo cual no tiene nada de malo. La señora estaba pagando bien sus deudas, simplemente que le reducían su capacidad de pago y por tanto hubo que hacer este juego dentro de la asesoría para que pudieran cumplir su sueño de tener casa. El final de la historia es un final feliz porque el crédito salió aprobado, los documentos entraron en orden, todos tenían sus comprobantes de ingresos del lugar donde laboraban, el crédito en cuestión de, porque eso sí, una vez que ingresamos un expediente con toda la documentación en orden, normalmente los plazos para un análisis de crédito no pasan de 8 días. Y no faltará quien diga, no, pero a mí se tardaron un montón. En algunos casos pasa, porque cuando la documentación no va a un orden, no va todo claro, o hay dudas, los bancos o el FHA piden o suspenden el caso y piden actualizar alguna información y es ahí donde el plazo sí se puede alargar en efecto. Pero eso ocurre cuando hay suspensiones. Ahí sí estamos hablando de 15 días, 3 semanas, hasta un mes o un poco más. Pero cuando la documentación va en orden, y de eso depende una buena asesoría. Por eso es que la asesoría es tan importante, porque tu asesor de ventas debe decirte las cosas con total claridad, con total transparencia. Tu asesor debe guiarte y orientarte, porque esa es la función de nosotros como asesores, ayudar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones.
de tal manera que cuando el cliente aplique no tengamos que estarle pidiendo papel y después otro papel y después otro papel, sino tratar de que el proceso sea lo más amigable posible, lo más transparente posible. Y en ese sentido, un consejo, y con eso vamos terminando porque esta transmisión pues dura 45 minutos, que es lo que tenemos estimado para que tú puedas llevarte información de valor en un corto tiempo. Es importante que tú también seas transparente con tu asesor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí para ayudarte, para orientarte, para poder ayudarte a que ese proceso sea lo más amigable posible. Pero para poder brindarte una buena asesoría, también es sumamente importante que tú seas transparente con tu asesor de ventas, que le informes acerca de tu situación laboral, acerca de situaciones de deuda que pudieran crearte alguna duda y que pudieran eventualmente pues darte cierta inseguridad porque no sabes cómo funciona o cómo se puede solventar. Pregúntalo. Es importante que consultes todo eso con tu asesor porque tu asesor te va a poder responder, orientar, guiarte y ayudarte a que todo sea lo mejor posible porque finalmente ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis clientes, si tú no tienes casa, yo no tengo negocio. Mi trabajo y mi negocio es que tú tengas una casa. Así que si tú puedes ayudarme a que yo te ayude, entonces vamos a poder lograr ese objetivo. ¿Sí? Muchas personas a veces tienen la idea de que eventualmente nosotros vamos como dijera yo, como a poner una barrera en el proceso de aprobación del crédito. Y eso no es cierto. Al contrario, a nosotros nos interesa que tu crédito salga aprobado. Pero para lograr que ese crédito salga aprobado, es sumamente importante tener toda la información clara, entender perfectamente el perfil del cliente, entender perfectamente digamos, el perfil de endeudamiento y en función de todo eso, armar un expediente que pase. Entonces, cuando ya estás tú con intenciones de compra, no importa la edad que tengas, en realidad lo que tienes que poner sobre la mesa es tus motivaciones, como lo mencioné, haciendo pues ya un resumen de lo que hemos conversado acá. Lo que debes poner sobre la mesa es tus motivaciones, número 1, tus sueños, y cuando digo sueños me refiero a considerar, bueno, comprar una propiedad no es algo fácil, requiere un esfuerzo, requiere un gran sacrificio por años, ¿sí? Entonces yo debo evaluar, bueno, ¿cuántos años voy a estar yo dispuesto a soportar este sacrificio para lograr tener ese patrimonio? Entonces es importante esa madurez, esa claridad, es importante tener claro el tipo de propiedad que quieres comprar, ¿sí? Si no necesitas una casa demasiado grande, yo te sugeriría comienza por algo más pequeño que en 10 años lo puedas vender y comprarte otra propiedad más grande o probablemente proponerte vender tu propiedad, pagar tu propiedad en 10 años y salir de ella y eventualmente comprar otra. Es decir, hay personas que lo logran hacer, pero se necesita ser muy ordenado con las finanzas y por eso mencionaba, la visión es sumamente importante, saber lo que es el precio de lograr ese sueño es sumamente importante. Número 2, en resumen, cuidar tu estabilidad laboral, tener tus comprobantes a mano. Si no tienes un trabajo en relación de dependencia, sino que tienes un negocio propio, debes saber que también tu negocio debe tener por lo menos un año de funcionamiento. No importa si eres joven, si eres un joven y estás montando una empresa, por muy pequeña que sea tu empresa, procura llevar todos los formalismos para que cuando llegue el momento lo puedas comprobar. Es decir, estados de cuenta, debes tener un salario dentro de tu misma empresa para que eso se pueda comprobar. Debes tener toda tu documentación en orden, si es posible tener una patente de comercio, si es posible tener facturas, porque todo eso va a ayudar muchísimo a comprobar tu estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque aunque sea tu propia empresa, tú eres, digamos, el primer trabajador de esa empresa. Entonces, también es importante llevar en orden, porque nos topamos muchas veces con eso. Personas que dicen, pero es que es mi empresa. Yo trabajo ahí y yo no es que me pague, sino que yo cuando hay dinero saco un poco y cuando no hay no saco. Pues está bien, pero eso no ayuda para un crédito bancario. Para un crédito bancario ayuda a tener documentación en orden, cuentas en orden, ingresos comprobables. Y recuerden esto, y con esto voy finalizando. Siempre digo a mis clientes, hay una diferencia entre tener ingresos y tener ingresos demostrables.
El problema de muchas personas es que tienen negocios, tienen actividad económica, algunas veces importan productos, algunas veces venden algunas cosas, tienen negocios informales. ¿Se le puede vender a personas con negocio informal? Sí. ¿De cualquier edad? Sí. Pero es importante poder documentar tu actividad de negocios. Así que eso es lo importantísimo en este momento. Muy bien. Si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas y para poder responderlas. Muy bien. Bueno, entonces, con esto que hemos conversado, espero haber respondido esta pregunta importante que muchas veces nos ronda la cabeza. ¿Es posible que un joven de 20, 25 años compre una casa? Es absolutamente posible, ¿sí? ¿Cuál es la mejor edad? No existe una mejor edad. La mejor edad es aquella donde tienes donde tienes la madurez, donde tienes la estabilidad económica, donde tienes la posibilidad de poder tener toda tu documentación en orden. Y esa es la mejor edad. Si me preguntas cuál es el rango de edad donde compra la mayoría de personas, que ese es un dato estadístico, simplemente estadístico que nos sirve a nosotros porque es la edad en la que la mayoría de personas probablemente alcanzan esa madurez y deciden comprar, normalmente es entre los 25 y los 34 años de edad, 35, 36, por ahí más o menos está el rango de edad. Muchísimas gracias a mis amigos por sus mensajes, a Edwin Fuentes que está por ahí. Un saludo, mi hermano. Y a mi amigo también, Rolando Figueroa, muchas gracias. ¿Cuál es tu recomendación sobre una inversión vertical y el crecimiento de oferta vertical actualmente? Definitivamente, Guatemala va hacia allá. O sea, vivienda vertical es lo que, no es que lo vamos a ver. Mencioné en mi video de la semana pasada, mencioné que solo entre zona 10, zona 15 y zona 14 hay 60 proyectos en construcción en este momento, 60 proyectos, edificios de apartamentos en construcción. Y en el perímetro de la ciudad probablemente haya otro número que no lo tengo a mano, pero un número grande también de proyectos en construcción. Es decir, que probablemente estamos hablando arriba de 80 proyectos de apartamentos que están en este momento en construcción en la ciudad de Guatemala. Hacia allá vamos, es decir, al igual que muchos países desarrollados, vamos a vivir en apartamentos, en edificios, especialmente porque las personas quieren estar más cerca del trabajo, quieren estar más cerca del centro, de sus lugares digamos, de diversión, de los centros comerciales grandes. Entonces, quizás lo que ocurre es que el tráfico es una de las cosas que todos quisiéramos huir del tráfico, pero la realidad es que el tráfico es algo con lo que hay que vivir. Vamos a tener que adaptarnos y acostumbrarnos a que eso es algo con lo que vamos a vivir. Así que no podemos librarnos del tráfico de ninguna manera. Sin embargo, la razón por la que todo el mundo se está viniendo hacia los apartamentos es precisamente por eso, porque queremos estar cerca del centro, lo cual va a traer otros problemas. Imagínense ustedes cómo va a ser el centro de la ciudad, la zona 9, la zona 10, la zona 14, dentro de 5 años. No me lo quiero imaginar. O sea, la municipalidad tiene que ser muy creativa para poder administrar la ciudad y lograr que no se vuelva un caos. Pero definitivamente la vivienda vertical hacia eso va. Gracias a Mirna Tunches que está conectada. Un saludo, muchas gracias. Gracias por el comentario. Jorge Alejandro, ¿cuántos años se considera que un trabajo es estable para aplicar algún crédito? 1 año. En tema de estabilidad laboral, se dice 1 año. Significa que puede que hayas pasado de un trabajo a otro en el plazo de 1 año. Sin embargo, se considera estabilidad laboral cuando entre un trabajo y el otro no pasaron más de 2 meses. Es decir, si estuviste 8 meses en un trabajo, 2 meses que estuviste, digamos, en transición hacia otro empleo y luego lograste colocarte en el otro empleo y en este empleo nuevo ya tienes 4 meses, entonces ahí suma 1 año y eso se considera estabilidad laboral para poder aplicar a un crédito. Ahora, cuando hay más de 2 meses, ese pequeño lapso de transición es bien importante porque pasa y me ha tocado en algunos casos conversar con gente que de verdad es bien difícil porque a veces por un poquito más de los 2 meses, por decir algo, 2 meses y medio que tuviste entre un trabajo y otro,
normalmente ni el FHA ni los bancos suelen aceptar un lapso mayor a los 2 meses como estabilidad laboral. Así que eso sí es de tomarlo en cuenta, pero sí, mínimo 1 año es lo que se tiene que comprobar en relación de dependencia y también en cuanto a la conformación de un negocio. O sea, tiene que estar operando tu negocio durante 1 año y debe ser demostrable con facturas, con temas de, por ejemplo, declaraciones de impuestos, con estados de cuenta bancarios. O sea, se tiene que reflejar, porque recuérdense lo que mencioné hace un instante, la demostrabilidad de los ingresos es sumamente importante. Un saludo para Darío Ramírez, muchísimas gracias por el comentario. Graciela Jacome dice, ya en todos lados hay tráfico, ya no podemos evadirlo. Exacto, o sea, el tráfico es algo que no nos lo podemos quitar de ninguna manera, hay que vivir con eso. Y bueno, para quienes toca comprar, digamos, en casas que están en el perímetro de la ciudad, pues hay que comprender eso. Simplemente hay que vivir con el tráfico. Yo le digo a mis clientes normalmente, mencióname un lugar donde no haya tráfico. Un lugar, uno. Carretera El Salvador, ustedes saben cómo está el tráfico. Misco, Villanueva, Ruta al Atlántico, ¿sí? La Aguilar Batres. Es decir, no hay lugar en Guatemala que se escape del tráfico. Entonces hay que vivir con eso, hay que adaptarse y hay que entender que es parte de la decisión considerar pues, las vías de acceso, considerar los tiempos. Hay rutas, bueno, eso lo hablaremos en otro tema, no lo voy a hablar ahorita, pero hay rutas, por ejemplo, la ruta al Atlántico, ¿sabían ustedes? Mucha gente dice, guau, pero es que ahí la ruta al Atlántico se vuelve tremendo. Pero ¿sabían ustedes que la ruta al Atlántico está considerada como una de las vías que más fluyen? ¿Sí? Mientras que Carretera El Salvador, por ejemplo, es una de las vías más complejas, ¿sí? Y hay análisis acerca de eso. Entonces, ahí hay que poner en la balanza, ¿dónde vas a vivir comparado con pues, los factores que rodean? Les recomiendo, vean mi video de la semana anterior, ahí expandí mucho sobre esto y ese video les va a quedar muy, muy bien para quienes tienen algunas inquietudes. Rolando Figueroa dice muchas gracias, así que estamos justo con el tiempo. No me queda más que agradecerles a todos por haber estado conectados estos minutos. Si pueden compartir este video con alguien más que le va a servir, pues lo voy a agradecer muchísimo. Tu agente inmobiliario es esta transmisión en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que los invito a que me acompañen el próximo miércoles a esta misma hora para que podamos tratar otro tema. Lo estaré anunciando en nuestra página Casa en Guate y pueden también seguir nuestra página casaenguate.com, donde estamos publicando propiedades y información de interés para todos los que están pensando en invertir en una propiedad. Así que nuevamente muchísimas gracias, que estén muy bien, que tengan una muy, muy feliz noche. Hasta luego.